Entre raíces y niebla espiral, sombras danzan en círculo ritual y una voz comienza a guiar. Marta en bis vuelve a invocar. La noche llega a nuestro bosque mientras la niebla se desliza entre los árboles, mientras cubre el suelo con un velo que logra separar lo visible de lo invisible, mientras nuestro caldero burbujea con una poción oscura que libera un aroma denso y casi hipnótico. Y es que esta noche en Aquelarre Bostik vamos a ir más allá del miedo, de la religión e incluso de la historia. Vamos a explorar un mundo de entidades, de símbolos y, ¿por qué no?, de sombras que han acompañado al ser humano desde prácticamente sus orígenes. Hoy hablamos de demonología y evocaciones, pero no lo hacemos solos, lo hacemos acompañados de nuestro compañero querido Fran Meral, que vuelve a la hoguera de Aquelarre, como no, como colaborador que es. Bienvenida a la hoguera. Pues muchas gracias, Marta. Hoy sí, hoy traemos un tema un poquito especial. Sabemos que no soy teólogo ni tampoco religioso, pero vamos a intentar explicar a la gente qué es exactamente la demonología, en el sentido, aparte de que lo entiendan, que también cuando hablan de en casas que están pues infestadas, que están poseídas, entender también las posturas de cada cosa. En el momento que hay una posesión, automáticamente ya la metemos con el demonio. Entonces lo que vamos a hacer es un poco entrar en la cultura de lo que es la teología y un poquito la cultura de lo que es la demonología en el símbolo satánico. Qué interesante. Pero antes de empezar, has visto, hoy estrenamos sintonía. Gracias a Jordi Portales y Germán. Los pelos de punta, la verdad que es muy chula, que han logrado pues darle otro ambiente, otro sentido a lo que va a ser nuestra sintonía a partir de ahora. Bueno, y también gracias por el regalo a Isa y a ti, por favor, esta piedra que me habéis traído, eternamente agradecida. Estos detalles, la verdad que son muy importantes para mí. Te digo, agradecido siempre a ti por traerme al programa y poder explicar cosas y que cale a la gente. Es un placer. Bueno, pues vamos ya a ir a entrar en harina, como se suele decir, pero es importante el que podamos comenzar preguntando, diciendo qué es esto de la demonología, porque mucha gente, pues la misma palabra quizá ya indique demonio, etcétera, pero no es nada baladí esto que estamos diciendo, ¿eh? No, a ver, la demonología hay que dividirla en dos aspectos. Una es lo que es la doctrina, ¿vale? De la doctrina eclesiástica, la doctrina y la teología. Cuando te metes en la teología, en esa doctrina, el demonio siempre se hace ver de que no existe. Es decir, la cosa está en que como te lo hacen ver que no existe el demonio, lo que hace la gente es como, digamos, despreocuparse, ¿vale? Vamos a ponerlo así. ¿Qué significa? Que a través de la tentación, ¿vale? Es donde el demonio actúa. Piensa que, por ejemplo, en la Biblia, el demonio casi en la antigua Biblia, el Antiguo Testamento, casi se ve, se lee muy poco sobre. Hay aspectos que sí, que aparecen en algunos versículos, en algunas, pero es muy poco lo que hay. Entonces, ¿qué significa? Significa esto. El demonio a nivel teológico es mitológico, o sea, porque y luego vamos a lo que es la demonología en el sentido satánico. Eso es al revés. Es decir, la demonología ahí lo que significa es que el demonio se hace ver, que existe. Es decir, quieren ponerlo en el lugar de Dios, ¿vale? Entonces la cosa está en que se hable mucho de él, que esa es la parte de lo que es la demonología a nivel satánico, y tiene otras culturas.
por ejemplo, a nivel del cristianismo, en lo Sí. que es la demonología, pues se basa principalmente en la caída de Lucifer, ¿no? Ajá. Entonces, es la rebelión de los ángeles. Entonces, ahí entra cuando San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que fue el primer teólogo en aquellos tiempos, escribieron sobre la caída de Lucifer, ¿no? Sí. A través del ocultismo, o sea, vamos hacia otra cultura, ¿vale? Es como la llave menor de Salomón. Ahí después nos centraremos bien, porque las evocaciones, cuando toque la pregunta, entraremos en lo que es el rey Salomón y lo que es los demonios en sí, ¿no? Entramos en lo que es la argoética, Sí. ¿vale? Que ahí es cuando lo que haces es la evocación para tus tretas, para tus egos, ¿vale? Sí, para Vamos- conseguir tú aquello que aquello- te propones, pero sí. con unas artes que no son del Que todo no son del todo, las claro, apropiadas, no es un trabajito normal y cualquiera. Sí. También se puede evocar a los demonios para hacer el mal a otra persona, ¿vale? A veces eso, claro, entonces tiene varias vertientes que ya también lo vamos a ir viendo, Claro, ¿vale? que esta es la que más se conoce, ¿no? El invocar a demonios para hacer la vida imposible a unos y a otros Claro, en propio beneficio, ¿no? Claro. Y luego viene lo que es la antropología, que la antropología es, pues analiza cómo las sociedades van creando figuras, ¿vale? Y van representando el mal. Por otro lado, el cristianismo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tú lo que haces es, por favor, Dios mío, ayúdame, ayuda a la persona que está enferma para que una operación, o sea, tú ruegas a Dios para que sea ayudado o que te ayude en alguna cosa. Sin embargo, como hemos hablado antes, en el otro lado de la demonología, lo que pasa son los egos. Es decir, lo que tú haces son pactos para ti. O sea, yo quiero tener dinero, yo quiero ser millonario, Sí. yo quiero, o sea, Es como, sigue siendo como un tipo de religión, es como un tipo de religión. pero que adora a Satán. A Satanás, Y que encima pues no pides por el resto de gente, sino que solamente es a nivel individual, siempre, ¿no? sí, siempre a nivel individual. O sea, pide y se te concederá, ¿no? Luego está también Pero cuando... pedir cosas buenas o cosas malas. Claro, en este Lo caso que- lo que estamos pidiendo son cosas para ti, en principio, Sí. y con la ayuda de esos demonios, según que necesites, evocar a esos demonios para que te se haga Pero realidad. sí te cumple, ¿no? Claro, es Qué un poco... Mira ahí. cómo la niebla lo va cubriendo todo, Sí, ¿eh? En el bosque de Aquelarre, madre mía, estamos hablando de un tema que pone los pelos Sí, de punta, y aquí esto en el ambiente se va notando, ¿eh? Se va notando, ¿no? la verdad es que sí. ¿Y por qué crees que el concepto de demonio ha estado presente en casi todas las culturas a lo largo de la historia? Bueno, es que el demonio en las diferentes culturas va variando. O sea, en Occidente, el demonio y todo lo que conlleva siempre es el mal, malévolo, pero hay religiones en las cuales el mal muchas veces es para bien, ¿vale? Por ejemplo, en la religión, en Mesopotamia, Sí, ¿vale? En la Mesopotamia está el Pazuzu. sí, y además que sale en la película El Exorcista, ¿no? Claro. Sale en el... claro, Ya la sale en el- primera escena ya sale el demonio Pazuzu, que lo encuentra en una excavación. Sí, Cuando sí. estuvo nuestro compañero Bartolomé, vio que hablando de magia, de tratados de magia y magia blanca, también mencionó exactamente pues este demonio, ¿eh? El Pazuzu. Sí, Pues sí, la verdad es que, y fíjate que el Pazuzu para nosotros siempre es un demonio malo, un demonio que trae fiebres, que trae enfermedades. sí. Y sin embargo, en lo que es la Mesopotamia, Pazuzu lo que hacen es tenerlo de amuleto. Lo tienen como un símbolo de Como protección. un símbolo de protección. Un símbolo de protección para las embarazadas y para los niños pequeños. Qué bueno. Para defenderse de otros demonios que son malévolos. O sea, hay religiones en las cuales
no son no lo tienen tan malvados, por decir una manera, Claro. como aquí como aquí en Occidente, que todo lo que es la doctrina de la demonología, Sí, pues pero fíjate que me has Dime. hecho ahora pensar que justamente en Rennes-les-Châteaux, en el sur de Francia, Sí. un pueblo misterioso por excelencia, ¿no? Y con ese párroco que, bueno, pues se supone que tenía escondido el tesoro de María Magdalena. Ajá. En la puerta de la iglesia de Rennes-les-Châteaux hay un demonio. Esto siempre ha sido muy controvertido, además es Asmodeo. Asmodeo, sí. Pero él no lo puso como algo negativo, sino también como un Un protector, protector. ¿no? Y mucha gente, pues esto lo ignora, ¿no? Sí, Pero claro. claro, tú ves la figura de Asmodeo, además con unos ojos saltones, una figura que evoca terror. Sí, sí. Y que muchas veces pues la gente se preguntaba qué hacía un demonio dentro de una iglesia cristiana. No estamos acostumbrados a esto, ¿no? Al final se desveló, ¿no? Pues que era un espíritu protector en la cultura cristiana o la religión cristiana, pero en su día también trajo de qué hablar, ¿no? Sí, Se de dio hecho, qué hablar. claro, de hecho hay templos de los templarios, ¿vale? En los cuales en las entradas también hay símbolos demoníacos en el sentido para defenderse, digamos, o para ser protección en lo que es el ámbito de los templarios, ¿no? Claro, hay unas escrituras en las que son las paredes. Y claro, lo que te hace un poco es como eso, el choque, ¿no? El decir, ostras, que estamos en un templo, ¿cómo puede ser que haya estas escrituras, ¿no? Pues es un poco también eso, es la protección de los templarios que usaban en los templos suyos. Qué interesante. ¿Y qué papel juega la Biblia, ¿no? En este tipo de construcción de idea moderna? Es decir, la Biblia tiene mucho que ver con la cultura del demonio, ¿no? Sí, o sea, claro, a ver, lo que pasa que tienes que... hay lo que es el demonio en la cultura bíblica, ya te digo, aparece muy pocas veces, Sí. ¿vale? Es decir, por ejemplo, se habla de las invocaciones como la bruja de Endor, ¿no? Sí. Que también aparecerá ahora en un tiempo. Quizás Claro, tendríamos que estar pensando más dime. en qué es la necromancia o... Sí, por ejemplo, o sea, la nigromancia es la invocación de fallecidos para poder, digamos, adivinar el futuro de las personas. La necromancia, es decir, muchas veces para leer el futuro, a veces son videntes, te echan las cartas. Sin embargo, hay brujas en las Sí. cuales son invocaciones a fallecidos para que puedas, digamos, decirte, adivinarte lo que es el futuro. Por ejemplo, el rey Saúl, cuando nos Sí. metemos en la Biblia, Sí, tiene mucha relación, ¿no? tiene mucha relación. El rey Saúl lo que hizo fue en lo que era en sus tierras, echó a todas las brujas. Él no creía en ello y lo que hizo fue echarlas, pero estaba en una guerra que se llamaba Ciernes. Esa guerra era muy, digamos, importante para él, porque si él ganaba esas guerras, porque el ejército contra el que estaba luchando era muy superior, y lo que hizo fue, se vistió con viejos ropajes una noche, se puso una capucha, cogió el caballo y se fue a Endor. Y allí se presentó en la casa de esta bruja, y lo que hizo es, primero se quitó los ropajes, dijo que era el rey, y por lo tanto la bruja lo que hizo fue automáticamente invocar por quién era, ¿no? Y ahí se presentó el profeta Samuel. Sí. El profeta Samuel, lo primero que le hizo fue increparle, porque lo primero que le dijo es que no se le debe molestar a los muertos para, digamos, el beneficio de la persona, o sea, para saber o adivinar qué es lo que va a pasar, ¿no? En esa invocación, lo que hizo fue decirle que en la batalla la iba a perder y que a más en esa batalla iba a morir. Entonces, al cabo del tiempo, ese profeta Samuel le logró en esa invocación, al final él muere en la batalla y la batalla de Ciernes
la perdió. O sea, dentro de lo que es la Biblia hay pequeñas connotaciones en las cuales te va dando una serie de pistas del cómo puede actuar. En este caso es una invocación a fallecidos, pero está dentro de lo que es una invocación y una vocación. De hecho, si te pones dentro de la Biblia un poco digamos, a seguir leyendo, te das cuenta de que también los animales eran profetas. Los animales hablaban, ¿no? Y había en ese tramo que decía voceros de Dios, que hasta los burros profetizan, que estamos hablando de la burra de Boalance, ¿no? Sí, qué interesante. Sí. ¿Y cuál es la historia esta de la bruja de Endor? Sí, bueno, esta es la bruja de Endor, es o sea, más o menos lo que he ido comentando, sí. ¿no? Piensa que en aquellos tiempos... Pero me refiero Sí. al simbolismo de lo que nosotros conocemos como una bruja de verdad, ¿o era otro tipo de...? A ver, claro. O sea, es que, por ejemplo, habían brujas que, por ejemplo, eran sanadoras, y luego habían brujas que era como en este aspecto, que sí que lo que hacía eran hacer trabajitos, ¿vale? Ella seguro que aparte de hacer la invocación Sí. hacia fallecidos para ser, adivinar lo que es el futuro, aparte yo creo que también usaba magia negra, magia blanca, o sea, eran brujas, vamos a llamarlas, De las que aquellas hacían hechizos de las de que hacían verdad, hechizos ¿no? de verdad. Qué Claro, interesante. entonces el problema era que en aquellos tiempos pues no eran bien vistos según dónde, y muchas eran echadas a los bosques y las apartaban. Repudiadas, ¿no? Eran un Sí, poco sí, repudiadas, claro. ¿no? Después fíjate que ellos mismos, los que eran reyes, los que eran cargos, al final acababan buscándolas para sus propios beneficios. O sea, incluso hasta llegaban a esconderse del pueblo para poder escapar y poder así llegar a poder, pues eso, a poder comunicarse y saber el futuro de ellos, ¿eh? Qué interesante. Y, Fran, ¿qué sería un demonio según la demonología clásica? Mira, verás, la demonología, hay dos tipos. Por ejemplo, verás, te lo voy... En el Antiguo Testamento, ¿vale? Se llamaba Satanás. Y lo que pasaba era que ellos decían que Satanás era dos personas diferentes. O sea, uno es Satanás y Satán o Lucifer no eran las mismas personas. Ajá. Eso se llevó a cabo. No, te estoy engañando. Verás, Satanás y Satán en el Antiguo Testamento era la misma persona, ¿vale? Lo que pasa que ahora en el Nuevo Testamento, Sí. al sacar el Nuevo Testamento, aparte que se llama Satanás, se llama Diablo. También le pusieron el nombre de Diablo. Entonces, sí que en este Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Sumum Demoniacum del padre Fortea, en el antiguo libro que escribió, él dijo que era una misma persona. Satanás y Satán era una misma persona. Sí. Él lo describió así, incluso como hasta después, cuando el padre Fortea, en el siguiente libro, fue cuando rectificó. En el Sumum Demoniacus, en el segundo que escribió, que él dijo que Satanás y el diablo no eran la misma persona. Que el Padre Amor también lo compartía, que decían que no era el mismo ser. Sin embargo, aunque no... Exorcistas los dos, ¿eh? El exorcistas los dos, sí. Uno del Vaticano, otro de Patria Nuestra, Patria aquí Nuestra, en sí. España. Sí, sí. Lo que pasa que, como te he dicho al principio, no soy ni teólogo, ni soy tampoco de ninguna que me atraiga a ningún Sí. sitio de lo de que es el demonio, ¿no? Yo estoy en lo antiguo. O sea, yo me agarro a que Satanás y el diablo es la misma persona, es el mismo ser. ¿Por qué? Porque esto ha salido nuevo. Que sean dos seres diferentes ha salido en el Nuevo Testamento, y ha salido nuevo. Entonces, hasta que realmente
no aparezca algunas escrituras antiguas en el cual digan que realmente son dos seres distintos, yo seguiré pensando en el Antiguo Testamento de que el Satanás y diablo es la misma persona. Por eso creo que las culturas, Sí. aunque sean más clásicas o más modernas, viene reflejada a lo que es el Nuevo Testamento y lo que es el Viejo Testamento, porque ha habido cambios y sobre todo en tema de demonología, en el cual te dicen que son dos seres distintos y cuando realmente es uno. Luego están el que es el diablo y son los demonios. Eso Sí. también hay que Hay una diferencia hay que entre hacer una uno diferencia. y otro. Claro, el diablo es uno, que es Satán. Él cuando salió del cielo, él se eligió a él mismo para la felicidad y para ser el rey, o sea, no llegó o sea, él mismo se buscó su beneficio, ¿no? Entonces, Dios es omnisciente y omnipotente, o sea, él puede estar en todos los sitios a la vez y puede estar en cualquier lugar, ¿no? Sin embargo, él no es omnisciente, es omnipotente, o sea, él solo puede estar como los ángeles, solo pueden estar en un lugar a la vez. Solo Dios puede estar en todos sitios. Ningún ángel, ningún demonio pueden estar en ninguno, solo en un sitio. En un lugar. En un lugar, incluso hasta él. Piensa también Yo que... sé dónde está. En Estados Unidos, en un sitio en un sitio, así un rubillo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia, el diablo, te lo marca como algo que dé miedo a los cristianos, a la persona, ¿no? Te lo muestra como que es de color rojo, con cuernos, con tricornios, o sea, te lo Sí. ponen te hacen una visión del diablo que realmente cuando te pone, oye, que viene el diablo y ya lo piensas lo han pintado mal, ¿no? Sí. La Iglesia, para crear ese miedo y que no lo tengas presente, ¿no? Por decirlo de una manera, o sea, en cada cultura el demonio pues va cambiando los aspectos. De todas maneras, piensa que aunque el demonio existiera, vamos a ponerlo, es una creación de Dios. Es como otros dioses de otras religiones, pues mi Dios es tal, mi Dios es tal. Sí, serán dioses, pero es creado por un propio Dios. O sea, Dios hay uno y los otros dioses que hay en diferentes regiones es una creación de uno, sí. Interesante. ¿Y tú crees, Fran, que son entidades reales o energías, o tiene que ver más que con el comportamiento humano? Bueno, es que hay un poco de todo. O sea, yo con el padre Antonio, por ejemplo, lo he escuchado, he hablado, y con muchos pasa que, a ver, hay muchos exorcistas en los cuales son muy retenidos, ¿vale? Y son padres, son exorcistas y, bueno, dan charlas y están... Y hay otros que automáticamente son muy desfasados, o sea, o se pasan o no llegan, como digo, ¿no? Entonces, yo estoy en la labor, como ya sabes, como el trabajo que realizamos, que puede haber, vamos a poner, un 95% de que puede ser mental todo. Un 95%. Claro, el otro vamos a poner un 5% que puede ser que sea creado por algún trabajito, por algo que haya y que haya una posesión. Por ejemplo, he oído curas en los cuales han hecho 1.400 sesiones de exorcismos al año. Imagínate, estamos hablando de una proporción al mes grandísima, de 100 y pico, pero ¿cuánta gente hay poseída? También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay dos tipos de exorcismos, ¿vale? Sí. Entonces, claro, si tú llegas a la iglesia y te dicen que puedes hay varios síntomas en los que se rigen por ello, ¿no? Lo primero es que cuando estás poseído, lo primero que te puede pasar es la economía, que baje, el trabajo. O sea, lo que intenta, vamos a poner el mal, es separarte de la sociedad. O sea, irte apartando y que te quedes solo, ¿no? Luego está también lo que es la obsesión, ¿vale? O sea, la obsesión por el demonio, la obsesión o sea, te crea una obsesión en la cual lo que te hace es que te va atrapando, ¿no?
la infestación, la obsesión, luego ya lo que hace es entrar en ti, que ya empezaría a ser la posesión, pero las posesiones no entra en el alma es pura siempre, o sea, ataca siempre a lo que es el cuerpo humano, lo que es, digamos, el coche, ¿no? Por decir una manera. Sí, quiero. Lo he escuchado yo en otros exorcistas que han dado charlas hablando de las posesiones, y esto que dices lo dicen mucho, ¿no? Sí. Lo llevan a gala, y es que el demonio para ellos existe, Sí, actúa, sí. y no solamente eso, sino que además dicen que pueden poseer a una persona, pero que pueden poseer su cuerpo, pero su alma jamás, No. porque ésta pertenece a Dios. Y Sí, esto sí. es algo que lo dicen Sí. muy comúnmente. A ver, lo que exorcistas. pasa que, por ejemplo, aquí lo tengo, ¿ves? Está la obsesión, la posesión, la opresión es cuando te empiezan eso, a que tu economía, o sea, tiene cada punto. Por ejemplo, el problema de las posesiones de antiguamente, que eran mentales, o sea, he hablado del 5% de lo que puede pasar si realmente hay una posesión, Sí. ¿no? Antiguamente, cuando había un problema mental, un brote psicótico o algo Que no como se algo así, conocía no como se conocía. enfermedad mental, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que se llevaba a cabo era que automáticamente entrasen los párrocos. Fíjate, esta noche está un poco escuchando varios párrocos en un programa, y he tenido que quitarlo porque sinceramente no comparto, y eso que uno de ellos es uno de los que está entre nosotros, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablaban de Anneliese Michel. Sí, un caso que, bueno, pues fue muy controvertido, porque fue una muchacha que murió debido a un exorcismo, que supuestamente estaba poseída, Pues, pero demonios. luego se supo que si se hubiera tratado una enfermedad, Claro. no solamente mental, creo que era también una enfermedad, no sé si tenía Podía tener epilepsia, sí. o podía tener algún tipo de tratamiento. tenía una enfermedad que podía provocar una serie de alucinaciones, Sí, claro, un histerismo, un estado alterado de conciencia, Claro. producido por dicha enfermedad, y no quisieron que a esa muchacha, a esa chica, se le atendiese por los médicos, por la medicina de la medicina común, Sí. y murió. El problema, Porque estaban convencidos su familia que Sí, esa sí. chica estaba completamente poseída. claro, ella vivía en una familia muy religiosa. O sea, ellos siempre iban a la misa, los llevaban. O sea, ella, en el momento que ella se puso mala, en el primer desmayo que tuvo, cuando ella recuperó la conciencia, no se acordaba de nada. Automáticamente los padres pensaron ya que era una posesión, porque al desmayarse y no recordar nada, no saber dónde estaba, era como que alguien, como esas entidades la habían poseído. De hecho, sí que estaba medicada. Lo que pasa que en aquellos tiempos la medicación tardaba mucho en hacer efecto. Entonces, por ejemplo, podían ahora mismo una dosis mal dada a una persona, en poco tiempo sabes si necesita regularla o no. En aquellos tiempos a lo mejor tardaba 15 días o a lo mejor 20 o un mes hasta ver ¿Qué el evolución proceso, la o qué evolución de la procesión? medicación. Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Que como iban pasando sucesos a la muchacha porque la medicación todavía no estaba, los padres iban al párroco, insistían en que le hicieran un exorcismo. O sea, fueron varias veces a la iglesia a pedir por favor que fueran a hacerle el exorcismo. En una de ellas, el párroco accedió. Entonces, fue un párroco y un pastor a hacerle el exorcismo a Anneliese Michel. Y lo primero que hicieron, que eso no se puede hacer nunca, es quitarle la medicina. Es Claro, decir, es que aquí primer error. el primer error. Aquí las creencias por encima de la ciencia. Exacto. Entonces, Yo ya, entiendo. ya empezaron mal. Ya- Ya se empezó mal, Claro, claro. pero sin embargo, en el programa que yo estaba escuchando, era que realmente estaba poseída y lo que hicieron fue, o sea, que no murió desnutrida, ni tampoco murió deshidratada, o sea, murió porque debilitaron al demonio, pero a día de hoy todavía estamos pensando ese es así. el caso que se fue a los tribunales. Claro, porque, fueron a claro, la cárcel, pero es que a la familia, ¿no? Claro, la madre en una entrevista dijo, si estuviera viva lo volvería a hacer otra vez. O sea, no es aquello de decir, bueno,
la he liado, es mi hija, porque a día de hoy podría ser ya una mujer con su familia, o sea, le quitaron todos su felicidad a esta chica. Y como Pero ella... claro, ponerse en la situación de esta pobre muchacha, que te digan que estás poseída, que hay Claro. que sacarte Además, al demonio de encima, claro. imaginaros, ¿no? Es una pasada. Es más, claro, todo lo que le estaba ya pasando, que era muy parecido a lo que podía ser una posesión, porque claro, hay por ejemplo, ¿cómo se llama? Convulsiones, Sí. ¿vale? Que son muy parecidas a lo que es una convulsión que realmente podría ser una posesión. Lo que pasa que siempre en convulsiones de una posesión se habla. Sin embargo, en una enfermedad, como por ejemplo podía tener ella sin tratamiento, o sea, es que lo que tenía ya era delirios. Claro, un delirio, o sea, la gente puede tener fiebre altas porque tienes Total, un tipo de claro, enfermedad claro. y puedes tener esas convulsiones. Sí, Es decir, claro. hay muchas enfermedades que pueden provocar que una persona tenga convulsiones, Ah, que sí, delirios, pierda la noción del tiempo, incluso hay algún medicamento incluso que puede hacer puedan que la persona provocarlo. tenga alucinaciones. Claro, sí, sí, Es sí. decir, que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Quizá en ese caso de esta pobre muchacha en ningún momento se tuvo en cuenta Claro. nada en absoluto. En de ese todo momento, claro, piensa que también para esas fechas un poquito quizá más adelante, pero estamos hablando también de un caso Vallecas, estamos hablando incluso cuando también el caso de Enfield. Pasa que el caso de Enfield varía porque la niña decía que la poseída como un buhonero, que había fallecido en esa casa, y lo que estaba haciendo la cría era llamar la atención. Claro, porque el Era- caso en sí. sí te está refiriendo a los Warren, al matrimonio Warren, Sí, que eran los dos demonólogos, Sí. se hacían llamar hacían- demonólogos, sí, sí. ¿no? Lo que pasa que quizá el cine los ha llevado a un extremo de ponerlos... Bueno, sabemos también que en Estados Unidos, y sé que nos escuchan desde Estados Unidos en alguna ocasión, ¿no? Pero... era un matrimonio muy religioso. Sí. Hay que empezar ya, que era un matrimonio de Estados Unidos muy religioso, que iban pues por todo Estados Unidos detrás de casos paranormales, de lugares donde ocurrían fenómenos extraños e incluso posesiones. Bien. Pero se ha romantizado el matrimonio Warren, porque se habla más de un espectáculo y para cobrar y sacar beneficio que realmente ayudase a las personas. Sí. De todas maneras, dicen, y las malas lenguas, que teóricamente, hipotéticamente, en alguna ocasión tuvieron que salir corriendo. Y Sí. esto de acabar con las posesiones y los demonios no es como lo pintan. Sí. Lo siento por los fans de los Sí, Warren. sí, sí. Lo que pasa que luego el cine y las películas han hecho que esto se magnifique. Claro. Sí, las creencias en los Estados Unidos, en Sudamérica, o sea, las creencias allí son más arriesgadas Sí. que, por ejemplo, que aquí. Aquí, por ejemplo, te hablan... mira, hice hace muchos años una charla por en Sudamérica, Sí. y claro, lo que tú ibas a hablar, primero empezaron ellos, porque eran de Chile, y claro, te quedabas un poco parados en las imágenes que ponían y lo que hablaban, porque decías, wow, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, para mí lo que estaban poniendo, lo que decían, era para ponerlo en un velo, ¿no? O sea, ponerlo en cuarentena, ¿no? Sin embargo, claro, tú exponías y ibas totalmente, no en contra, pero sí un poco poniendo puntos sobre las is y poniendo... Sí. O sea, para que entiendas, las creencias según en qué lugar del mundo son más fuertes o más... Aquí Sí. ya estamos entrando nos estamos americanando, por decirlo de una manera. Es decir, aquí entramos con instrumentos, aparatos. Por eso decía que el desconocimiento, muchas cosas de esto que estamos hablando, no hace falta profundizar, o sea, ser un cura, ni teólogos, pero sí tener un poco de conciencia y saber qué síntomas que puede haber cuando realmente se ha poseído, por ejemplo, un demonio. La gente dice, no, ha venido el diablo, ha venido Satán. Satán no viene a una ouija. Satán no viene o sea, no va. Me refiero a que la gente pone el más grande por delante, ¿no? Y no es cierto. O sea, vienen demonios, en caso, burlones, llámalos como quieras, suplantaciones de identidad, pero que no
ponen al más grande, por decirlo de una manera, por delante. Y luego no es así. nos Dime. encontramos, Frank, pues a todos aquellos que dicen, pues mira, oye, el escritor, por ejemplo, Paulo Coelho, que es muy conocido, Sí. pues siempre se ha dicho que hizo un pacto con el diablo, Sí. que vendió su alma al diablo, pero ¿qué consistiría exactamente esto de que llamamos pacto con el diablo? Porque muchos han hablado también, y dentro de lo que es la demonología, pues existen los pactos con el diablo, seguramente, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, los pactos con el diablo es lo que hablamos antes, que es ya la evocación, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres algo para ti, Sí. lo que haces es, lo que es el rey Salomón, esos 72 del ejército, ¿no? De los 72 demonios que él lleva, Sí. lo que haces es evocar al demonio en el cual tú necesitas para poder hacer la evocación, para pedir, en este caso, lo que... Mira, hay el caso de una que es un guitarrista, que era mediocre, tocaba la guitarra y entonces él quería tocar, vamos, ser el mejor guitarrista del mundo, ¿no? Se dice que hizo un pacto con el diablo Sí. y decía que tocaba, que vamos, que era imposible que una persona humana tocaba así. Incluso llegaron a decir que él ponía el cuerpo y el que tocaba la guitarra era el diablo. Sí, yo creo que estaba en la hoguera de Aquelarre de la mano de Martillo Fontana en sus personajes Sus malditos personajes. de la música. Creo que vino ese personaje. Vino por ahí, sí. ¿no? Entonces, claro, ahí, porque claro, cuando tú haces el pacto con el diablo, lo que estás haciendo es dar tu alma. Es decir, tú me das el alma y yo te concedo lo que tú me estás pidiendo, ¿no? También puedes evocar para un maleficio. Ojo, porque ya no solo es que hagas el pacto, muchas veces puedes hacer un trabajo de magia negra para otra persona, pero lo que estás haciendo es magia. En este caso, lo que estás haciendo es magia goética, que es lo que estás haciendo es invocar al diablo para hacerle el maleficio a otra persona. O sea, evocas a un demonio para desearle el mal a otra persona. O sea, ya no solo es el pacto para ti, sino muchas veces es para hacer el mal. Pero ¿qué tipo de pacto se podría hacer? Porque en las pelis a lo mejor vemos mucho el mantenernos siempre jóvenes o que no envejezcamos, que... pero al final luego se supone que tienes que dar tu alma, ¿no? Sí, verá, es que... Pero eso es muy peliculero. Es un poco. Pasa que, a ver, cuando... Es como todo, ¿no? Todo se magnifica, ¿no? Por ejemplo, en este caso del guitarrista, se habla de que cuando él hizo el pacto y empezó a tocar, murió a los 27 años. Decía que la edad con el pacto, a mí me extraña. Por ejemplo, Dragolín, Bruno Amadio, que es el que pintó los 27 cuadros de los niños, Sí. era un pintor también mediocre, que los pintó en Sevilla, los 27 cuadros. Cuando hizo el pacto con el diablo, el demonio le dijo lo que tenía que pintar. Y lo que pintó, le dijo que tenía que pintar en ese orfanato y los niños de ese orfanato. De hecho, esos dibujos, los niños... según qué niño, o sea, eran, o sea, digamos que los cuadros estaban poseídos. O sea, el que tenía el cuadro tenía su casa, pues que tenía infestación. Luego, habían cuadros que cruzándose entre ellos, Sí. digamos que paraba la infestación. Una niña con un niño, o a veces con dos niños la infestación aumentaba. O sea, fíjate que hasta los cuadros que eran copias decían que también estaban infestados, ¿no? Pero sin embargo Dragolín murió con 87, 88. O sea, él pintó, siguió viviendo, o sea, murió de muerte natural. Hay casos en los cuales se dicen que se ha hecho los pactos, que pintó, que hizo. Yo creo que es como a veces cuando dices, hostia, qué joven estás, ¿no? Has hecho un pacto con el diablo, la edad que tienes, y creo que a veces es Sí, sí, suerte, está muy ¿no? Es el típico. azar, ¿no? El aquello de decir, bueno, pues voy a pintar esto a ver qué, o voy a tocar, o voy a cambiar. Yo creo que es tú mismo, la propia persona, la que a veces hace cambios en la vida para que también Claro. hayan cambios en el o sea, entorno, en si tu uno entorno, cambia, ¿no? al En tu final todo burbuja, lo ¿no? que tienes al lado Entonces yo cambia, creo claro. que fíjate, hay otra historia en los pactos con el diablo en lo cual pactó que si él, en el momento que pusiera la espalda en el suelo, se podía quedar con el alma, es decir, que él falleciera.
¿vale? La historia era que, bueno, en fin, el pacto, y Sí. dijo que si él tocara la espalda al suelo, o sea, que él falleciera, que no se fuera el alma, sino que el alma se la quedara a él, ¿no? Y sin embargo, esto está aquí, en un cementerio de Cataluña. Sí. Y le hicieron enterrar como una especie de ataúd, que es de mármol, Sí. y con patas. O sea, Sí. él está fallecido con la espalda, pero como no pica el suelo, que está en alto, pues dice que ese Así pacto se libra nunca llegó a a producirse. Qué bueno. Sí, se habla de un cura también que llegó a hacer un pacto con el diablo y resulta de que él quería parar ese pacto. Entonces no había nadie que pudiera ayudarlo. Se habla de que hubo una monja en la cual pudo, a través de rituales y a través de trabajitos que se puso, o sea, hay miles de historias de pactos con el diablo que yo creo que, bueno, pues un poco historia del tiempo que, o sea, para mí es un poco complicado el poder entender que realmente sucedan estas cosas, Claro, Marta. pues sí, la verdad. Entonces, dentro de lo que son el tema que estamos tratando esta noche, también existe lo que es una evocación, Sí, que sería exactamente... claro, la evocación, o sea, la invocación es invocar a fallecidos Sí, para poder saber cuál es o sea, una predicción, ¿vale? ajá, Y la evocación es evocar a los fallecidos, sí, evocar a los demonios para tu beneficio. O sea, pues quiero tener dinero, quiero ser rico, o quiero tener... pero tienes que dar algo a cambio. Claro, es el alma. Ay, O sea, siempre tienes que ofrecer algo a cambio de la petición que está haciendo. Dicen que los pactos con el diablo, cuando se tienen Sí. que hacer, es a las 3:33 de la mañana. a las 3:33. Sí, que es la hora del diablo. Dicen que así como Cristo murió en la cruz a las 3:33 del mediodía, a las 3:33 de la noche, 12 horas después, es cuando el demonio aparece para sus Sí, fechorías. de hecho, siempre se dice, ¿no?, que muchos testigos de sucesos extraños o se despiertan en su cama entre las 3 menos cuarto y las 3:30 Sí, de las 3, sí. de la madrugada, Ujú. y que es algo, bueno, pues que tiene su significado, ¿no? Sí, pasa que hay que saber si realmente la gente que despierta o la gente que tiene estos fenómenos, por decirlo de una manera, realmente está dentro de ese horario, o ha pasado algo o ha coincidido. O sea, tienes que trabajar sobre ello. No le dices que no le crees, sino que sí que es verdad, pero sí es cierto que se debe de trabajar a ver si realmente hay algo en esa casa, o simplemente algo que le está molestando. Por ejemplo, cuando hablamos de los demonios del incubo y el sucubo, Sí. por ejemplo, ¿vale?, que son demonios sexuales y tal, también se le llama, por ejemplo, subirse el demonio encima. Lo que estamos hablando son de parálisis del sueño. Sí, O sea, muchas veces llamada son... parálisis del Claro, sueño. entonces muchas veces estamos en un sueño todavía, que profundo, estamos hablando, sí. que estamos en un espacio de ensoñación, en las cuales todavía entre el consciente y el subconsciente, todavía el consciente está Sí, despierto, sí. el cuerpo está dormido, y Sí. entonces el subconsciente dice al consciente: ¿quieres la realidad? Claro, porque el consciente lo que hace es ver a través de tu vista. O sea, eres consciente de lo que ves, pero claro, tú has cerrado los ojos, estás descansado, pero sin embargo el consciente todavía sigue despierto. Entonces el subconsciente es el que le da información a la conciencia, y claro, para ti es real lo que está sucediendo. Claro, Entonces yo creo que es pero un todavía poco... estás durmiendo. Claro, yo creo que te viene un poquito por ahí. Y cuando dice subirse el muerto encima, que hemos tenido algún trabajito sobre estos temas, hemos averiguado y se trabaja sobre la parálisis del sueño.
que es que claro, la mente todavía está ahí en la fase claro. me despierto, no me despierto, y Claro. entonces no Sí, puedes el moverte. cuerpo está despierto, pero todavía tu Claro, cerebro claro. está todavía, digamos, Claro, dormido. entonces la gente pues lo que dice es que no puede moverse, pero puede tener delante incluso figuras Exacto. extrañas Sí, que sí. van a atacarla, Eso es. etcétera. Pues ha demostrado que esto es algo científico. Sí. Lo que pasa que no quita que la gente lo pase Que lo pase realmente mal. porque claro, el que tiene encima que no te puedes mover, tienes visiones, pues ya apaga y vámonos. Claro, ¿no? claro. Como bien has explicado, la parálisis del sueño puede producir fenómenos paranormales, visiones tuyas que no son reales, pero que a nivel del efecto de la misma parálisis puede producir que veas sombras, que veas algún tipo de fenómenos en los cuales no es cierto, es producto de tu mente, pero que para ti es real totalmente. De hecho, claro. hace unos años se pensaba que era lo que tú dices, ¿no? Una entidad que era capaz de ponerse encima tuyo sí, y sí. no te dejaba Claro, moverte, ¿no? de hecho tuvimos un trabajo de estas características, se habló con la familia y no, o sea, aquí hay algo. Y decía, pero bueno, claro, eso es muy fácil. Entonces, muchas veces a esto que estamos trabajando y que traemos para que la gente lo entienda y pueda calar, que se le explica que muchas veces no es lo que parece, sino hay que buscar siempre lo racional. Claro. Siempre estamos para lo irracional, siempre hay tiempo, pero hay que cerrar, digamos, las pistas hasta poder llegar a decir, bueno, pues esto no va por aquí, ahora sí, vamos a ver. Aunque si por lo menos este programa lo que sirve es para mucha gente que no sabía que la parálisis del sueño existe y que realmente tiene una explicación científica, sí. y por muy mal que se pase quien las tiene, pues no deja de ser algo que ya tiene una explicación y que puede pues tranquilizar un poquito sí. a la persona, sí. pues ya nos daremos por y que estamos satisfechos. dentro de lo que estamos hablando, Exacto. de la demonología de los demonios, Claro. porque claro, supuestamente para ello es una opresión, ¿vale? Claro. Bueno, ¿y qué tipo, hablando pues de esas evocaciones, qué tipo de rituales se utiliza en una evocación? Bueno, Que supongo que esto es también, los rituales también forman parte de todo esto, ¿no? sí, bueno, los rituales siempre son como tipo muchas veces lo que se hace es, se usaban animales para sacrificarlos, para poder hacer llamamientos. Muchas veces son las misas negras, que son, o sea, cuando tú haces una magia negra lo que haces es un trabajito a nivel de un mechón de pelo, ropa, o sea, algo que fuera físico, porque entonces vas directamente a él, ¿no? En este caso lo que se hace son ritos, o sea, lo que haces es llamarlos. Es un llamamiento, es una invocación, ¿no? Ven, te llamo. O sea, es un poco el poderlos atraer para luego poder pedir lo que necesitas. O sea, es totalmente diferente. Es llamarlos, es rogarlos para que vengan esta clase de ritos y hacer un llamamiento, todo ¿no? esto de los mechones de pelo, que quiere decir de que se lo quitamos a alguien un mechón de pelo para hacer un ritual, sí, para hacer un ritual y que perjudique a otra persona. Sí, claro. Eso, Madre mía, claro, qué miedo. claro, Esto sí que da miedo, ¿eh? eso es vas directamente a la persona, ¿no? O sea, cuando... Dime. Pero eso que dice Frank, de que todo el mal que tú quieras hacerle a una persona, al final de una manera o de otra se te devuelve duplicado, ¿tú crees en esas cosas? Claro, por eso los magos, cuando tienen que hacer un trabajo de unas características gordas, por decirlo de una manera, cogen a otra persona. Porque cuando se le devuelve al que hace el trabajito. Entonces, lo que hace este mago es como, mira, te voy a enseñar a hacer magia, te voy a enseñar a hacer rituales. Entonces, el ritual que tú le vayas a hacer a esa persona, le dices, Utilizas a un utiliza tercero. a un tercero, a un segundo, para que lo haga.
Madre en mía. caso de que haya una devolución, no vaya al mago, sino a la persona que lleve hecho. O sea, hay muchos magos de magia negra en la cual hacen evocaciones o hacen ritos, digamos, fuertes, y como saben que vuelve el doble y el triple, Qué- pues lo que pero hacen qué es, pasada. mira, te voy a enseñar que vas a ser mi Sí. ayudante, o te Sí, voy a sí. enseñar, ¿no? Y Pero entonces esto es lo fuertísimo. usan, sí, sí. Esto sí que lo he Y, oído. y lo una usan. persona Dime. que no esté metida en este tema de la demonología ni nada, pero quiere hacer daño a una persona, en cierta manera, cualquier cosa, pues eso, un mechón de pelo, un objeto, algo que tenga, o solamente la intención es suficiente. Es decir, no hace falta que uno conozca las artes demoníacas para hacer el Sí, mal, sino que una persona que desea mal a otra ya está practicando esto también, ¿no? Sí, bueno, a ver, se habla de que cualquier persona incluso podría llegar a poder hacerlo, ¿no? O sea, con los Elementos. con los elementos, exacto, con los elementos que se utiliza y sabiendo el ritual que se ha de hacer, sí que se puede la persona en la cual, porque por ejemplo, cuando este mago está enseñando a otro para que lo haga, esta persona también puede ser que no tenga ni idea de magia negra o de una evocación. Sí. Entonces, con el ritual y con los elementos que necesite y tal, él podría hacer un tipo de magia. De hecho, las magias más comunes que se puede hacer es la fotografía envuelta A ver, cuenta eso, Fran. bueno, muchas veces haces un escrito en una hoja Sí. y una fotografía. Un Entonces, escrito maléfico, sí, todo lo que quieras, deseándole el o- mal a uno. o que Ay, madre mía, que vamos, estamos dando ideas aquí, ¿eh? Pero bueno, cuenta. por ejemplo, puedes hacer un papel, escribir que se aleje de mí, por ejemplo, Vale. o que, yo qué sé, o sea, básicamente es apartarlo de tu vida, Apartarlo. ¿no? Es decir, que querer apartar a alguien de tu vida que te está haciendo daño, por ejemplo, no sería algo de desearle el mal, simplemente que para ti es que se aleje. Eso no Bueno, es desearle el mal, ¿o Pero sí? estás haciendo un trabajito. Eso sí, Claro. claro. O sea, Hay mucha para- gente que mete a gente en vinagre, ¿lo sabes esto? Sí, y bueno, en este caso lo que hacen es En vinagre envolverlo. no a la persona, sino sí. coger un bote, meter lleno de vinagre, poner en un papelito el nombre y apellido de esa persona que a ti te está haciendo el mal, te está haciendo daño, y en cierta manera esa persona metido en vinagre, o el nombre de esa persona metido en un bote de vinagre, pues hace que se tranquilice, por lo menos. Esto son todos rituales, Son al todos fin y al rituales. cabo. Ahora, satánicos o demonólogos, no Bueno, lo sé. ojo, porque hay otros rituales. O meterlos en el congelador también. Ese es el nombre con la fotografía, es lo que te iba a decir. Ah, lo que ibas a explicar. Claro, sí. lo pones lo enrollas, Una lo fotografía pones, de la persona con el nombre. los escritos, el nombre de la persona, los escritos, o sea, que se separe de mí o lo que, en fin, y lo metes en el congelador. Y lo que hace, se supone, ese ritual es que esa persona se vaya apartando de ti. Si sigues buscando, indagando en cómo hacer trabajitos, piensa que hay un 60%, o sea, un nivel alto de trabajitos que se hacen con pis. ¿Con pis? Sí. ¿Con O sea, orina? con orina. Es decir, ¿tienes que mear en sí. un bote? O sea, ¿O tú haces el ¿tienes que hacer trabajo, un pipí? tú haces el trabajo, Mm. o sea, los Momento elementos. escatológico, ¿eh? De aquel arre. Claro, haces los elementos que necesitas a esa persona y a más, es que hasta para amarres. Pero a ver, vamos a ver, Fran, ¿qué hacemos con Claro, ¿Qué hacemos con ese pipí? ¿Nosotros hacemos un pipí para hacer o un sea, ritual? tú haces el ritual normal y corriente y necesitas un pis. El pis Pero de la tuyo. persona o el pis O de la persona. o de la persona. Claro, necesitas el pis de la Algo persona. de la persona. Sí. También del tuyo. No, también nuestro. normalmente, claro, es que según donde enfoques el ritual, Sí. el pis entra dentro de los rituales. Y es un ritual en lo cual mayormente, cuando son más bien oscuros, Sí. es cuando se empieza a usar el mechón de pelo. Pero Buscas es que el es tan pis. fácil que te hagan todas esas cosas, porque tú estás en un restaurante, en un bar, estás o en casa de alguien y vas al lavabo y
Bueno, claro, que tiras de la cadena, pero es muy fácil que también se te caiga un pelo. Mil Quiero cosas. decir que cualquier persona Si la puede gente- coger un pelo Claro, nuestro. piensa que la puede- persona que está contigo, por ejemplo, o está Madre muy mía, cerca de ti, Es que o sea, se me están ocurriendo unas cosas claro, ahora en yo la por cabeza. ejemplo, si fuéramos magos, o sea, no tendríamos esa, o sea, poder tener vamos a llamar el pis de la persona, pero si el que te viene a visitar y te dice, oye, necesito que me hagas un trabajito X, y tú le pides la orina de la persona, esa persona Te lo te lo va a consigue. conseguir. Claro, seguro, Claro, porque seguro. es muy cercano, porque es muy... Y te lo Claro, trae, o sea, claro. Que sí, explicado así a veces a grosso modo es un poco bestia, como diciendo, pero ¿cómo lo vas a conseguir? Pero esto ya son para cosas más gordas, no esto de decir, oye, mira, meto un nombre en vinagre en el congelador y ya está, me Claro. va a dejar en paz. Esto son nimiedades. Y luego- Pero claro, estás hablando ya de un mechón de pelo de una persona. Claro. Un pis debe ser raíz de ahí lo que haces es, una necesidad oscura, ¿no? claro, Imperiosa ahí, ¿o qué? Claro, es un maleficio lo que estás haciendo. Entonces, a raíz del trabajito que ya tienes, entonces es cuando haces la evocación. O sea, buscas a ese demonio para para que que te el ayude. trabajo que tú estás necesitando, según qué, pues, pues para que el ritual, ¿vale? Haga su efecto. Madre mía, qué miedo. Claro. ¿Y conoces a gente que ha hecho este tipo de...? Mira, tenemos cosas? tenemos un pequeño trabajo que al final, Gustavo, lo que vamos a hacer es hacerle como una medallita, hacerle como algo... Protector. Sí, un protector. No podemos ayudarla. No podemos ayudarla porque el trabajo que viene, y es alguien famoso. Una persona Una- famosa sí. está bajo los influjos Esta mujer estaba casada, el marido ¿no? era sudamericano. Sí. Y resulta que, bueno, no sé en qué forma estaban peleados, por decirlo de una manera, que en Sudamérica es donde le ha hecho el trabajo a esta persona. Ella vive aquí. Ella vive aquí. Entonces, a él lo está pasando muy mal. En ¿Qué todos es lo sentidos. que le ocurre? ¿Lo de trabajo? Ocurre lo que, económico, claro, que el ¿en qué? dinero se le va, no entiende el por qué, está enferma, está fastidiada, está de médicos, está enferma, el trabajo, bueno, pues le va, le viene, y eso que ella viene de familia vidente. O sea, es bruja, por esa manera, ¿no? Y hemos dicho, hostia, ¿cómo ha podido llegar? Pero claro, el problema ha sido que cuando ella ha contactado con nosotros hemos estado trabajando con la información que ella nos ha dado, y ella necesita una babalá. Babalao. Es decir, es una magia negra lo que le han hecho, o sea, puede ser hasta una evocación, y necesita un babalao para poderle quitarle esa magia o ese ¿Y maleficio. vosotros que le han vais a hecho. hacerle como un tipo de amuleto? No podemos ayudarla, Sí. o sea, no le podemos ofrecer la ayuda de poder limpiarla, ni siquiera el grupo, porque es muy potente. Entonces, lo único Madre que le hemos mía. hecho ha sido intentar ayudarla haciéndole un amuleto, y tiene que buscar. Claro, estamos hablando de que ese trabajo que le han hecho a ella y poder ayudarla, o sea, que busque un babalao, estamos hablando de que a lo mejor le pueden pedir hasta de 1.000 a 1.500 euros. Para quitárselo. Claro. Madre Hemos mía. averiguado que puede ser el maleficio que venga de aquí, pero hay que averiguar si realmente está sucediendo. Lo que pasa que los informes hasta donde nosotros podemos llegar, mira que somos muy Sí. tiquismiquis, pero hemos llegado a esos informes y decir, no, hasta aquí. Nosotros mismos, Gustavo, por ejemplo, él sí que conoce, se ha estado moviendo, y tenemos amigos que es babalaos, y le han dicho, esta mujer tiene esto, y hay que ayudarla. Lo que pasa que a veces le ayudas con cualquier cosa, pero este es bastante potente. Se dice, que también lo hemos hablado muchas veces, que a nivel de infestación, a nivel de posesión, tanto de la persona, animales, casas, o sea, lugares, cuando un mago, por ejemplo, siempre dicen la magia blanca quita la negra. No, una magia negra quita una magia negra. Tienes que buscar que el que te ha hecho el trabajo, Sí. el que te la quite, sea igual de potente o más que el que te la ha hecho, porque aunque tú conozcas a alguien magia negra, pero no es tan potente como el que la ha hecho, tampoco la quita. Entonces, lo que se hace es explicar que necesita venir, depende de tu creencia, o un cura o un pastor.
Es decir, si tu creencia es cristiana, llevarás un cura, o sea, que te haga una especie de ritual en casa y te hace una limpieza. Al igual que si tu creencia pues es un pastor, pues que te lo haga. O sea, las magias negras potentes son ellos los que los curas a través de los rituales lo que te lo pueden quitar. Pero en este caso es muy potente y no le podéis no ayudar. le podemos ayudar. Qué fuerte. Bueno, espero que ninguno caigamos en que alguien nos haga magia negra, esperemos que no, y que tiremos para adelante, porque supongo que también habrá cosas para poder protegernos de eso, ¿no? Bueno, lo que pasa que cuando te viene el trabajito, porque el trabajo te viene y tú no lo sabes. Por ejemplo, si te están haciendo una evocación, ¿sí? O una invocación, no estamos saliendo, simplemente estamos hablando ahora ya de lo que puede suceder cuando te hacen los trabajos a nivel ya de que han invocado un demonio, han invocado algo para poder hacerlos. O sea, cuando a ti te hacen un trabajo, no es al instante. O sea, tú lo vas notando a los 15 días, a los 10 días. Ya vas notando que algo está sucediendo. El dinero se va, o ves que tienes problemas, peleas en el trabajo. O sea, el También jefe... puede ser a nivel de salud, por ejemplo. A ver, cuando te dicen que te pueden llegar a matar estos trabajos, a ver, tiene que ser que tú realmente a lo mejor ya tengas una enfermedad y no lo sepas. Puede ser que esa enfermedad, digamos, la vaya acelerando, ¿vale? Pero claro, cuando dices, sí, la magia negra puede matar, o un ritual de una evocación al demonio y te puede matar. El problema es, o sea, no provoca una enfermedad. Provoca que si tú tienes una enfermedad, puede provocar que la salud empeore y acelere esa enfermedad, ¿vale? Entonces, cuando sucede estos trabajitos, lo que sucede es a los 15 días, a los 10 días, o sea, no es inmediato, 15 días, a lo mejor al mes, empiezas a notar cosas raras y no sabes el qué. Entonces, claro, tú tienes un listado. Entonces, por ejemplo, si dices, bueno, pues veo, yo qué sé, entidades negras. Sí. O te veo entidades negras y yo qué sé, y veo que el dinero, o sea, con 2 de ese listado, pues puede ser que tengas algún problema tú mismo, que no estés bien. O sea, tiene que haber una sucesión en ese listado de coincidencias para empezar a decir, bueno, a ver, que ya podemos estar dentro de lo que posiblemente estemos hablando de una evocación que antes no lo he acabado. Hay 2 tipos de exorcismos, ¿sí? Que no lo he comentado, lo digo para que la gente lo entienda, ¿no? Está el exorcismo que a todo el mundo le gusta, que es el cura, la persona que ¿sí? tiene la xenoglosia, ¿vale? Que tiene, o sea, que habla otros que habla los idiomas, que se renta por sí, el suelo, que escupe, ¿vale? Entonces, que la persona blasfema ante el nombre de Jesús, claro, etcétera, tiene la ¿no? prosopopesis, es decir, que tiene que tiene unos síntomas. Pero luego está el otro exorcismo, que yo creo que cuando estos curas hablan de que tienen 1400 exorcismos al año, sí. Me veo que más bien es por el camino que ahora te comento. Sí. Por ejemplo, esa persona entra, siempre dicen, no, porque cuando entran a la iglesia lo que le ponemos es agua bendita, le ponemos un Cristo. A ver, si tú piensas que ya estás poseído, Marta, cuando tú entras a la iglesia, cuando a ti te dan una cruz, tú la tiras. O sea, tiene que ser un efecto secundario que te haga pensar que realmente sea producto de que estás poseído. Entonces, ¿qué otro exorcismo hay? Hacerle sesiones personales de misa. O sea, por ejemplo, tú puedes decir... ¿Una liturgia sí, claro, para él solo? Para él solo. O sea, por ejemplo, pueden quedar una vez o 2 veces por semana. Sí. Y es como si te estuvieras confesando. Y acude la persona a misa acude a ti, y entonces tú haces un ritual, claro, sí. Entonces lo que le haces es misas particulares a la persona. Ya está. No, esto es interesante. Piensa que desde Annalise Michel hubo un corte. Porque desde Annalise Michel para atrás, fíjate las burradas que se han llegado a hacer y que los propios curas estaban involucrados. El propio padre Fortea decían que estaban mirados ya con lupa. O sea, que incluso hasta la doctrina del exorcismo decían que la podían quitar porque como siguieran habiendo más denuncias, al final la doctrina desaparecería. O sea, han de afinar. Es más, cuando esa persona dice que está poseída, va un teólogo.
a verlo. O sea, aunque el párroco diga, no, Claro. tienes síntomas, Claro, y además esto tiene que pasar unos filtros. exacto. A ir a un hospital, exámenes Claro. psicológicos, Sí. psiquiátricos, a cosas. No puede llegar uno Exacto. y decir al párroco del vecino de tu barrio, oiga, que estoy poseída. Sí. Es que esto no es El teólogo, como debería funcionar. claro, exacto. El teólogo llega, observa a la persona, o sea, la trata y la lleva a la ciencia médica, como tú dices. Pero es que hay veces que tienen problemas mentales, algún problema. Por ejemplo, la esquizofrenia. Sí. La esquizofrenia da síntomas que todavía no sabes que es una esquizofrenia. O sea, la esquizofrenia esa enfermedad te la da al tiempo. O sea, te va dando síntomas que, pues puede ser un dolor de cabeza o puede ser, o sea, te va dando algún toques, pero no aparece. Aparece después. O sea, me refiero a que en el dossier médico que te estén dando, te digan, pues mira, tiene problemas de salud, pero bueno, que a lo mejor no se sabe lo que es. Hasta que el brote aparece. O sea, hay enfermedades. Entonces, cuando la ciencia médica te da el dossier y te dice, pues mira, yo es que no lo veo claro lo que puede tener, el mismo teólogo que la visita lo puede volver a mandar otra vez como una segunda revisión para que sea, o sea, hoy en día no es tan fácil. Por cierto, lo que vi esta noche en ese programa, ¿Sí? los mismos curas están poniendo imágenes de televisión de lo que están haciendo. Los curas como el padre Antonio, como el padre José Luis, ellos siempre lo dicen. Un cura que pone posesiones o exorcismos de ellos mismos en televisión son falsos. O sea, Bueno, cuando esto es importante decirlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando Todo esto tiene mucho peligro y eso es lo Muchísimo, principal. muchísimo. Quizá que debemos decir hoy en el programa es la peligrosidad de todas estas cosas, todo. de estas supuestas posesiones, de todo esto. Sí. ¿Sabes el caso de Almansa? Sí. El caso de Almansa es una madre, Pues una madre, la vecina. acaba con una vecina, acaban con con su la hija. vida de una niña de 13 años, porque decía que estaba poseída, y esto fue una sangría porque Total. descuartizaron a la niña. Sí. Pasa que la iban de sacándole sus las órganos. vísceras. Y claro, el problema era que no le tocaban ningún punto todavía, digamos, vital. Y claro, seguía viva. Por eso muchos forenses decían, es que aguantó porque hasta que le llegó a ese punto. Le sacaron hasta los ojos. Pero es que las vísceras todas las tenían puestas, decían, como en una toalla, todos colocados. La hermana, o sea, la tía de la cría, cuando escuchó gritar, el padre estaba fuera de la puerta, que ni siquiera abrió la puerta para decir, bueno, ¿qué está pasando? Y pues la propia hermana, la que había hecho esas atrocidades, le quería sacar los ojos a la hermana para ponérselo a la hija, porque dice que los ojos eran la puerta de la vida. Ellos pensaban que quitándole los ojos a la hermana y poniéndoselo a la niña podía volver a... O sea, imagínate. Claro, esto estamos hablando de enfermedades mentales, Claro. de obsesión, de llegar a unos extremos, por eso Claro. decíamos de los peligros. Y lo peor de todo este caso es que no solamente se llevó la vida de una niña, sino que estas dos personas hoy día de hoy están libres. Están libres, ¿eh? Están libres. O sea, y todo es culpa de... Y manteniendo Claro. el anonimato Exacto. y una vida completamente normal. Y Claro. la niña está enterrada. Está enterrada, ¿eh? Esto todo por el fanatismo religioso, Claro, por las religioso, creencias, las creencias. por las obsesiones y por enfermedades mentales no diagnosticadas. Esto está claro, ¿no? Y todo esto conlleva a lo que estamos explicando y que se explica para que la gente lo entienda, a que gente como el de la katana, toda esta gente así, Todo con eso, estas sí, ¿no? religiones, Sí. claro, es que puede llegar claro, con un pequeño... Tú imagínate, con una pequeña enfermedad mental y con unos libros de estos en sus manos, o sea, puede ser peor que una pistola, por ejemplo. Totalmente. Y quizá muchos, ya que estamos ahí metidos Sí. de lleno, muchos se preguntarán qué es exactamente esa figura del anticristo, y que quizás muchos estarán pensando que todo lo que estamos comentando, como el crimen de Almansa y todos estos posesiones y que tienen que ver con el demonio, tiene que ver con la figura del anticristo. Vale. ¿Qué tendría que ser esto? Bueno, la gente dice que el anticristo es Satanás. Ujú. Satanás sería el anticristo. Vale, hay dos Sí. bestias. Una Dos. bestia es la del mar.
Esa bestia del mar es la bestia del juicio. Es decir, es el dragón, es el apocalípsimo que se le llama el dragón. Es decir, lo que hace es un juicio. Entonces, ese es el anticristo. El anticristo es digamos, la bestia del mar. Y es una persona enviada por el diablo, y lo que hace es, pues ese es el anticristo. No es, digamos, no es ningún demonio, no es Satán. Y Muchas veces eso dice... que hablan que nacerá el anticristo de una madre como un bebé, la semilla del diablo, por ejemplo, ¿no? Que te muestra esa película, que no la ha visto, que la puede ver, que es un peliculón. La verdad que aunque no te muestra nada, te pone los pelos de punta. Todos piensan que el anticristo llegará a ser una persona que nacerá de otra persona y que vendrá a hacer el mal. ¿Esto no es así? Verás, para ver si se entiende un poco mejor. Es la bestia del mar que domina el plano político. ¿Vale? Uy. Yo creo que el tema de la bestia del mar, yo creo que puede venir por Leviatán, que Sí. es el dragón. Estamos hablando en plan mitológico. En plan esto, mitológico. ¿eh? Sí, claro. ¿Vale? Plano político, y es un hombre, ¿vale? Y lo que hace es, pues, esa es el anticristo. Y luego está en lo que es Es decir, que no sería una persona física, sino No. que estaríamos hablando en el plan mitológico, que sería como un Leviatán, Sí, que eso sería lo que realmente es un anticristo para según qué creencias. qué ¿no? creencias, claro, porque al decir que estamos hablando de un plano político y de es decir, lo que intentan es llevarse lo que es las creencias de Cristo, o sea, las creencias de lo que es la Biblia, a llevárselas a su terreno, o sea, hacer entender que quién como Dios, ¿no? O sea, ellos quieren dominar, o sea, quitarle el trono, por decirlo de una manera, a Dios, ¿no? Y eso no sucederá, porque la guerra entre demonios y los arcángeles, él fue los que ganaron la batalla, ¿no? Sin embargo, ellos intentan a través de el anticristo, o sea, intentar doblegar, digamos, lo que es la fe y llevársela a lo que es la fe del demonio, para poder llegar a ese trono que es de Dios, ¿no? O sea, ¿quién como Dios, ¿no? Quieren ser algo que jamás llegarán. Por eso es lo que es la política, por eso es lo que es el mar. Y luego está lo que es la segunda bestia, que es la tierra, ¿no? Que es la falsificación del cristianismo, ¿no? La tierra firme es de un falso profeta, ¿no? Es la otra bestia, es la tierra, la falsa profecía, ¿no? Del mundo, ¿no? Es un poco la parte, digamos, contraria a lo que es lo que es la Biblia, lo que es el Nuevo y el Viejo Testamento, ¿no? ¿eh? Sí. Y como norma general se asocia el número 666 al número de la bestia, al número del anticristo, del demonio, de Satán. ¿Es realmente este número y por qué? Pero vamos, que muchos piensan que no es el número de la bestia, el 666. Sí, verás, el 666 se le dice que es como muy bien hemos dicho, que es el número de la bestia. Sin embargo, el 666 viene con lo que es el ejército de lo que era el rey Salomón. Verás, el 666 no, que es el número de la bestia, es el número de Satán. Si tú coges el 666 y haces 66 más 6, son 72. Sí. Que te dice que es la argoética de lo que es la parte del rey Salomón, que son los demonios con los que tienes que hacer la invocación. De hecho, cuando se trata de que por ejemplo, las personas están en esos pecados capitales, ¿vale? Que son las tentaciones. Cada demonio es una tentación.
Lo digo para que se entienda cuando haces una evocación hacia dónde te puedes dirigir, ¿no? Y lo tengo apuntado porque la cabeza no me da para más y yo te lo digo para que Claro. Claro, nuestros oyentes, los que para nos que se están entienda. escuchando, nos están Exacto, viendo, ¿vale? lo conozcan, Claro, claro. ¿cuáles son los 7 demonios principales, ¿vale? Lucifer, que es la soberbia, o sea, siempre es el yo, ¿no? O sea, se eligió al mismo para su beneficio y para su bienestar, ¿no? Mamón, que es la avaricia. O sea, es lo que estamos siempre hablando, ¿no? Hablamos siempre de los egos, ¿no? Cuando hablamos de demonios y hablamos de... es para uno mismo, ¿no? Leviatán, ¿vale? Que es la envidia. Siempre cuando, o sea, porque va siempre vestido igual, que, o sea, no nos conformamos nunca con lo que tenemos. Siempre vemos algo que nos gusta de otra persona, aunque sea un pego, ¿no? Como yo digo, ¿no? Satanás, la ira, siempre, como dices, estás siempre cabreado, las ofuscaciones, ¿no? No llevarnos bien. O sea, siempre estamos siempre rodeados de, no una tentación no quiere decir que pueda matar a alguien, sino simplemente ya el llevarte mal con la persona, ¿no? La ira, la envidia, o sea, fíjate que llegamos, ¿no? Asmodeo es la lujuria, eso también es otro pecado capital en la cual pues estás con, bueno, pues es la gente que es un poco pues con los niños, ya sabemos un poco así, ¿vale? Belcegor y es la pereza. O sea, todos los pecados capitales es siempre reflejado a la propia persona, a esos egos, a esas cosas que tenemos en el interior, que en vez de decir, bueno, pues doy, o ayudo, ¿no? O hago, no, hazlo tú, hazlo, siempre aparece, ¿no? Lo cómodo y que Sí, siempre, aquí todo el mundo claro, por eso, que yo me claro, lavo las manos. por ¿no? eso el demonio hace creer que no está, que no existe, para tú bajar la guardia y entonces llegar a estos pecados capitales que no hace falta matar a nadie. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Que el cuchillo, estás untando manteca y el cuchillo puedes usar incluso hasta para clavárselo. O sea, siempre estás tentado. Hay el arma de doble filo ahí, Claro, ¿no? en cualquier siempre estás ahí aspecto, ¿no? moviéndose uno Claro. entre una línea muy delgada. Sí. Yo creo que la línea delgada al final, Frank, debe ser pues esa línea entre lo que llamamos posesión y lo que llamamos trastorno mental. Sí, claro. Esto creo que va muy ligado, Sí. va de la mano. Va de la mano. Y sobre todo también las creencias, ¿no? En las religiones, las creencias que al final juegan un papel determinante en eso, ¿no? Siempre se dice, oye, pues igual que existe el bien, existe el mal, ¿no? Eso nos queda claro, Sí. todo el mundo tiene un lado bueno, un lado malo, Sí. y al final son todo igual, lo que está arriba es igual a lo que está abajo, Sí, lo que está arriba está abajo y lo que y está abajo arriba, sí. esto debe ser impepinable. Lo que pasa que pues se abre una brecha muy grande en esto, ¿no? Siempre se habla pues de ese lado más religioso, de bueno, pues cuando se enciende una vela pues porque quieres proteger o quiere que la persona esté protegida, se le reza o se le ponen también a los santos, pues igual que hay todo eso, imaginemos que hay todo lo contrario, ¿no? Hay quien pues prefiere ver en eso, las figuras religiosas, una luz, Sí. y hay quien prefiere ver la luz en otras figuras mucho más oscuras y en su propio beneficio, ¿no? Sí, verás, hace no mucho salió alguien por un canal de estos de YouTube y esto, y decían que las velas, ojo con poner las velas, porque las velas es un llamamiento para que vengan y no sé qué, porque las velas, estamos siempre igual. O sea, tú pones una vela tanto para una dirección como para otra. Es decir, tú pones la vela según a la dirección que tú quieres. Es como los trabajitos. O sea, los elementos que tú vayas a usar para hacer un trabajo, lo puedes usar tanto para el bien como para el mal. El vudú, Sí, Marta, la religión budista del vudú, siempre se habla del vudú como algo malo, pero sin embargo el muñeco del vudú, el vudú también puede ser para el bien. O sea, está es para algo el bien. que se desconoce, por lo menos, o no se habla O tanto. no se habla tanto, claro. Siempre es mejor clavar en los alfileres Claro, de los donde más le alfileres, duele, ¿eh? exacto, que no buscar lo que es el budismo en el nivel bueno. Aquí sucede igual, o sea, es las creencias, es lo que la gente... Estamos en el siglo XXI, Marta, y hemos estado, por ejemplo, en alguna casita particular que le hemos echado en una mano y prefieren
escuchar voces, prefieren pues el demonio, el tal. Cuando tú vas, y se lo explico muchas veces, así a día de hoy, o sea, que no es aquello de decir, me acuerdo que en el 1900, no, la gente a día de hoy prefiere que haya un demonio en su casa a que no haya nada. Pero yo le explico, Marta, que cuando una posesión de una casa están los olores nauseabundos, ese ambiente cargado, ya ves que algo no va bien, fluye, no funciona, o sea, sobre todo ese olor tan fuerte que hay, ¿no? O sea, hay síntomas en las cuales ya te da a entender, entre comillas, hay que trabajarlo, pero que te da a entender que la casa algo sucede, ¿vale? O sea, no es entrar y decir, uy, aquí tienes, es decir, has de trabajarlo siempre, has de saber el cómo. No tú sabes, tienes que buscar ayuda, como en este caso esta muchacha que hemos encontrado ayuda hasta que hemos encontrado que necesita ayuda externa y más potente que lo que nosotros podemos ofrecer. O sea, es siempre ayudar a la persona que tú, o sea, que lo necesita y siempre sobre tratarlos todo como ayuda. Hay gente que hay que tener cuidado porque en el momento que le estás pidiendo dinero ya no ayuda. Aquí es un no, cliente. Aquí es claro. Entonces, Totalmente. Bueno, pues tendremos que tener cuidado sí, a quién acudimos cuando exacto, creemos que podemos tener y claro, detrás. sobre Pues todo las algo, creencias dentro de casas es lo más peligroso que hay, porque claro, entonces te llevan a su terreno, intentan llevarlo porque es lo que a ellos les quiere. les Mira, ha inculcado. antes de acabar, Marta, Sí. mira, hay un abogado de los Estados Unidos que él decía, tú déjame a 12 niños, lo digo para que veas la creencia, ¿no? Le decía, tú déjame a 12 niños, que uno lo haré abogado, el otro lo haré asesino, el otro lo haré policía, y a la larga verás cómo se lo creen y al final lo meten en la cárcel, ¿no? el otro, o sea, actúan de la manera que yo los crío. O sea, fíjate Sí, que... yo creo que se han hecho bastantes estudios respecto a esto, profesores que han cogido en una clase y también les han dado un rol inculcado, sí. y al final el rol se ha vuelto peligroso se ha vuelto, porque, sí, ojo, han tenido que dejar el experimento a un lado sí, porque se estaban metiendo mucho en el papel. Al final, el ser humano es moldeable sí, y hay que tener mucho cuidado porque según lo que te digan, así te afecta. Sí, y eso y doblegar un niño, la voluntad es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos nuestras velas de aquelarres, de candelaris, que eso no es ningún problema porque nosotros las prendemos aquí en la lumbre de aquelarre y no tenemos ningún problema. No pasa Solo tienen que nada. entrar en candelaris.es allí, Sí, pues poner aquelarre y tendrán una promoción del 10% de descuento. Y también tenemos que saludar a una de las emisoras que también emite sí, aquelarre, porque qué bien. tenemos el canal de YouTube de Roman Polanqui, tenemos iVoox, tenemos Spotify, tenemos Radio Muy bien. Tinillova, Sí, sí. y también tenemos Ona Moments, donde Iván, que es su director, pues emite una vez a la semana nuestro programa, así que también quedan saludados, ¿eh? Pues muy bien, me parece Bueno, genial. y Frank, pues muchísimas gracias por Gracias a haber ti. vuelto a la guerra de aquelarre. Siempre, Siempre ya es un sabes. placer tenerte aquí. El placer es mío. Y además aprendiendo temas y hablando de temas tan apasionantes como estos. Sí, intentamos dentro de las posibilidades poder explicar a la gente y que entienda y sobre todo eso, que puedan entender pues el significado de cada estudio que traemos aquí y exponerlo. Marta, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Yo sí que te lo agradezco y nada, te esperamos en próximos aquelarres, ¿vale? Aquí me tendrás si quieres. Gracias. Pues nada, vosotros gracias una semana más por estar aquí a nuestro ladito y solamente nos queda deciros una cosa y ahora nos vais a llamar brujas. Aquelarre eterno en la oscuridad, pociones vivas, magia ancestral. Aquelarre